Hola, hola amorzotes, amorzotas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Jorge Lanza y en este video les voy a enseñar este pequeño pero muy bonito jardín. A lo largo del video les voy a explicar unas cosas, complicaciones que nos encontramos a lo largo de la construcción de este jardín. Además te voy a enseñar dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para construir un jardín de bajo requerimiento hídrico. Quería un jardín que fuese sustentable, que cuidara el medio ambiente y que a la vez fuese un lugar atractivo y acogedor al momento de la entrada a mi casa. Y esos tres conceptos fueron totalmente reflejados en el diseño que logró Jorge. Ahora ya después de la entrevista con la cliente ya sabemos que lo que ella necesita es un jardín sustentable. ¿Qué es un jardín sustentable? Es un área verde donde van a tener especies que sean amigables con el medio ambiente, que trabajen en armonía con el lugar donde ellos están. Una de las características también que tiene el jardín sustentable es que es responsable con la situación hídrica del lugar. ¿Por medio de qué? Utilizando plantas o especies vegetativas que sean de la zona, que sean o nativas o adaptadas a las condiciones climáticas, y eso lo que va a hacer es que me va a disminuir el riego porque van a ser enfocados en ciertas zonas. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es eliminar el pasto. Eso nos va a permitir de que haya menos recurso hídrico requerido para que el jardín se mantenga vivo. Va a haber una mayor filtración de agua cuando haya lluvia y también van a haber menos uso de fertilizantes, de plaguicidas, pues porque va a haber menos espacios, sino son focos vegetativos que se van a controlar. Otra necesidad que pidió la cliente era sobre el riego. Por supuesto es muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros lo hacemos en forma manual? Hay una posibilidad de que nosotros estemos gastando más agua de la que se requiere. No va a dar tiempo, por ejemplo, de que penetre el agua en una forma fluida a la tierra, porque nosotros vamos a lanzar un chorro de agua, eso va a hacer que se empose. Y también de que si se van de viaje, por ejemplo, entonces cómo lo van a regar. Entonces también ella nos comentó de que la necesidad era de un riego automático, que yo lo propongo siempre en todos los jardines, en donde se programe, pero con la condición de que no hay salida eléctrica hacia el antejardín. Entonces tenemos que buscar una solución para eso y pues tenemos por supuesto la respuesta. Aquí por ejemplo yo lo manejo en AutoCAD cuando se van a trabajar con las medidas, porque algo que es muy interesante y siempre yo lo recomiendo es el de medir los espacios y saber de qué es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces ya en esta parte, por ejemplo, aquí tengo ya la medida de cuánto es cada sector. Este, por ejemplo, como para que vean un ejemplo, este es de 363, este espacio aquí. Entonces ya sabemos cuáles son las plantas que vamos a utilizar, cuáles son los elementos decorativos que nosotros vamos a necesitar, y siempre va a haber una variedad increíble, porque por ejemplo mire todos los que nosotros hemos hecho aquí. Esta parte era para saber cuáles eran las superficies que nosotros íbamos a utilizar. Esto es por ejemplo un liquidámbar que hay dentro de la zona, ya es un árbol que tiene muchos años, es un árbol que no debería estar en el sector, sin embargo es un árbol hermoso y bueno, pues se tiene que mantener porque aparte es un árbol municipal. Entonces siempre también tenemos que ver cuáles son las sombras que nos va a entregar las especies que ya están dentro de los sectores, ¿verdad? Este era el inicial, iba a ser así, con un cuerpo de agua circular que sea el que nos entregue como esa suavidad a la dureza que nosotros vamos a incorporar dentro del paisajismo, que en este caso yo escogí la cáscara de nuez y escogí en este sector un mulch de color chocolate. ¿Esto por qué? Porque la cáscara de nuez sirve también como habitáculo para los insectos,
Aparte nos va a entregar un drenaje muy bueno si de repente llueve aquí en Santiago, que es muy extraño, pero puede llover. Y también nos va a entregar también como esa textura rocosa que también nos rodean aquí en los cerros. Entonces, aquí en este sector va a ir la cáscara de nuez, en este sector va a ir el mulch. Aquí estaba el lirio de Nueva Zelanda, y al lado del cuerpo de agua. Todo esto, como en este sector aquí hay un estacionamiento de vehículos, se puso entonces un cuerpo de estenocarpos verde, junto con este sector también, que este es el área de el tránsito peatonal. En un comienzo era el diseño, pero ya cuando tú vas viendo, cuando tú vas también hablando con las personas, con la entrevista, bueno, este era el diseño que yo tenía, como para cuáles eran las líneas, cuál era la geometría que se iba a ver. El caso es que este fue el diseño final, fue un poco distinto, ¿verdad? En donde ya después de nosotros encontrar esa cabeza de gas, que yo la llamé así, pues nos tocó cambiar ciertas cosas para poder esconderla, para que no se vea como que algo que sale muy mal dentro del paisaje, dentro del diseño, y se agregaron otras áreas, que era esta, por ejemplo, la esquina que está en la entrada de la propiedad, y que es el otro borde que bordea la entrada a uno de los estacionamientos. Bueno, en esta parte aquí ya estaba en AutoCAD. Sin embargo, también es bien de repente que ustedes lo vean o que se le presente al cliente en una forma como más como ver cómo quedaría con un Photoshop, con una edición con las imágenes. Entonces, bueno, aquí se le presentó esta con el Photoshop. No necesariamente tiene que ser realista, se puede hacer simplemente como manchones acuarela, dependiendo del tipo de paisaje que se quiera hacer, o se puede hacer a mano alzada, pintándola, pero lo importante es que vea, por ejemplo, la cantidad de verdes que hay dentro de su jardín, las coberturas que existen dentro del mismo. Entonces, también si ustedes quieren ver también cómo pudiese quedar antes de repente de poner elementos, porque también una visión desde plano puede ser muy linda, pero cuando tú ya la vas a transitar en un plano visual horizontal común y corriente, ahí ya puede ser algo distinto. Entonces también pueden utilizar ciertas herramientas digitales, o pueden utilizarlo también con el lápiz, con un color, y ver, por ejemplo, cómo fuese si se instala el diseño que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, la casa está así, ¿verdad? En este momento está, o sea, al nosotros hacer la planificación del diseño, estaba en esta situación, y esto es lo que se piensa entregar en un futuro. Entonces, con unos estenocarpos que hagan aquí la parte de la visual, cómo quedarían las coberturas. No necesariamente tiene que ser con todas las plantas, con todas las cosas, pero sí como unas tonalidades, ver de repente con las sombras cómo se vería cuando el liquidambar, por ejemplo, está todo lleno de hojas, que no está así sin hojas, como por ejemplo en el invierno está, que entonces, claro, hay una apertura visual, está grandísimo, todo lindo, grande, pero cuando pues está en el invierno, pues está pelado, entonces uno puede ver cómo irían a quedar las cosas. Recordemos que existe este liquidambar, por ejemplo, cuando estamos haciendo un diseño, y es importante saber la sombra que el mismo aporta. Cuántas horas al día van a tener sol, para saber si son especies de sol, semisombra o sombra la que vamos a incluir dentro del mismo paisajismo. Entonces, ya teniendo el diseño, nos tenemos que poner de manos a la obra, empezar a construir, buscar los elementos, buscar las plantas para hacer este jardín sustentable a la familia. En estos momentos es muy importante para nosotros calcular cuáles van a ser los días de trabajo, qué días se pueden hacer y qué días no, ya que como se va a trabajar en un espacio que es en común con otras propiedades, entonces nos tenemos que basar en los horarios que está permitido hacer de repente ruido, o otras cosas. Eso es lo único que es incómodo cuando se trabaja con una propiedad que no está dentro de un condominio, que las normas son un poco más globales
y entonces nos tenemos que regir por otros tipos de reglas, pero para eso es muy fácil nosotros entrar a las páginas de la municipalidad a la que pertenezca la propiedad la que tú estás trabajando o donde está tu casa, y entonces de acuerdo a ella pues elige los horarios de trabajo. Ahí tienes que buscar a las personas si de repente tienes que abrir una superficie, que eso siempre da bastante ruido, o si de repente tienes que buscar a alguien que busque los escombros, que sale mucho escombro, como lo pueden ver en el video. Entonces es siempre importante conocer cuáles son las normas que están en el lugar donde estamos trabajando y cuáles son los tiempos y los horarios que nosotros podemos usar para modificar el jardín. En este momento es muy importante el sistema de riego que se va a plantear dentro de este jardín. Como es de bajo requerimiento hídrico, nosotros podemos utilizar unos microtubos. Y estas son unas boquillas especiales para instalar el microtubo y direccionar el riego para donde corresponde. Anteriormente en este jardín teníamos era por aspersión, pero este se va a cambiar y lo que vamos a hacer es que se va a modificar la boquilla por esta que es para microtubo. Esta es una especializada, hay de 2, hay de 1, en este caso es de 4. ¿Por qué? Porque va a ir hacia diferentes zonas de macizos que se van a plantear aquí. Entonces simplemente se hace el cambio y después se tapa, pero los microtubos quedan por fuera. Eso es una medida muy buena que nosotros podemos hacer en los cambios de los sistemas de riego. Bueno, como es habitual, en la primera visita lo que hicimos fue venir a tomar medidas del terreno, ver las plantas que estaban, y nos encontramos con que había un riego que estaba manejado era a mano con una manguera, también que había mucho desorden, había muchas plantas, ninguna era del mismo requerimiento hídrico, no tenían una asociación vegetativa completa, aparte están en unos maceteros y bueno, era un desastre total. Y bueno, ahora como resultado final les voy a enseñar cuál fue la estructura que utilizamos para el jardín. En este caso, una solerilla metálica con el objetivo de separar las superficies entre la que es de tránsito para las personas de la propiedad y para las que ya donde van a estar esas plantas. En este caso se utilizó fue la cáscara de nuez, que en un futuro ella se tritura y da una textura súper linda a la superficie, además de ordenado. Entre ellas también, si ustedes se fijan con la línea recta, también se utilizó la misma solerilla metálica para poder hacer los círculos. Esto para separar la superficie del mulch de color chocolate o cacao junto con la de la cáscara de nuez, que a mi parecer dan una combinación súper hermosa. Ahora, aquí teníamos este problema de donde nosotros podíamos esconder el programador del riego. Y resulta ser que esto, como es una casa antigua, aquí tenemos este dispensador metálico que es en donde está el medidor de agua. Lo que nosotros hicimos fue de que escondimos aquí su programador, y como no tiene una salida eléctrica, escogimos uno que me entregó la marca Orbit, que se usa es a batería, y la batería tiene un tiempo de duración estimado de 1 año. Es uno muy bueno porque me dispone de 2 salidas de agua donde yo puedo sectorizar el riego del mismo jardín.
Esta marca para mí es súper buena, la marca Orbit. Y se hizo la tubería, la instalación en este sector, pues para que tenga un desplazamiento mucho más fácil y lo pueda ocultar con esta cajuela, que se le hicieron aquí las aperturas a medida. En ella, con este diosma, se escondió esta llave, que es la que estaba utilizándose anteriormente para la manguera, para el riego a mano, pero pues se dejó por si alguna vez la gente que vive aquí en la casa, ellos requieren de aquí limpiar esta superficie con una manguera o algo. El riego que nosotros utilizamos aquí son dos tipos. Uno con los estenocarpos, que se utilizó los estenocarpos verdes para nosotros poder hacer la división de los ambientes. Estos estenocarpos, como son en línea, lo más ideal era una planza. Esa planza se puso con estos goteros que son araña, que se pusieron en la mitad entre ambas plantas para que este sector se riegue, igual en cada una de ellas. Entonces, a lo largo de toda la planza están ubicados esos goteros, que es lineal. Ahora nos vamos hacia el otro sector, que sí se utilizó una tubería PVC desde comienzo a fin. ¿Pero por qué? Porque donde está este carex, que se utilizó uno bronce, que me parece a mí muy lindo, son súper ordenados y no son tan invasivos, junto con este diosma, que a mi parecer hacen una combinación súper linda. En esto se aplicó unos goteros específicos por plantas. Entonces, un sector fue de plantas donde estaban las líneas rectas, los estenocarpos, y el otro por puntos, que era donde están los goteros con cada planta. Que en este caso se utilizó esta Verónica, que es una planta súper hermosa, tiene una flor que tiene unas tonalidades medio morado, ¿verdad? Medio lilas, y aparte este follaje es, a mi parecer, muy elegante. Esta planta se utilizó para esconder este casco de gas que estaba ahí, que fue que nosotros no vimos. ¿Por qué? Porque con ella, cuando ella crezca, ella va a dar una sintonía amplia que va a la percepción ocultar ese tanque de gas. Como otro elemento que nosotros utilizamos decorativo y que era muy importante porque hay mucha dureza en el terreno, la cáscara de nuez, está el mulch de color chocolate y están las separaciones que son las solerillas metálicas, se puso un cuerpo de agua. Este cuerpo de agua en un futuro va a estar con unas plantas acuáticas que las vamos a ubicar aquí, y está la salida de agua pues para que ella se llene cada vez que también utilicemos aquí el riego. Es muy bueno este tipo de planta, este tipo de jardín. ¿Eso por qué? Porque a pesar de que tenemos la cobertura que es con la cáscara de nuez, también tenemos nosotros en la parte inferior un geotextil que me permite que toda la humedad que está con las plantas, que va hacia la tierra, ella se retenga un poco más y no se evapore tan rápido. ¿Por qué? Pues porque el sol no va a pegar en forma directa a la superficie y lo va a proteger todos esos elementos. Entonces ellos me van a permitir a mí que el agua que esté en la raíz de esta planta se mantenga por mucho más tiempo y la mantenga así de linda. Este riego está programado para cada 4 días en este momento que estamos aquí en el invierno en Chile, y en el verano se espera que sea cada 2 días un riego con muy poca frecuencia. Entonces es un jardín de bajo requerimiento hídrico y además es de muy bajo mantenimiento, ya que no tenemos una necesidad de hacer ninguna poda de pasto ni nada. Y bueno, por supuesto, para acompañar el cuerpo de agua que está en esta pileta de concreto, se buscó este lirio de nube, Evacelanda oyutka, que es una planta que es muy hermosa, de que no tiene tronco, siempre va a ser así, y la flor es algo súper atractivo. Además de que es una planta de bajo requerimiento hídrico y las tonalidades acompañan a la Verónica como se muestra aquí. Entonces es algo que nosotros también a la hora de asociar las plantas tenemos que tener en cuenta. No ubicar muchos colores, sino mantener una misma tendencia dentro de ellas. Ahora nos vamos a la parte frontal, que es en donde está el otro riego. Que aquí en este sector
ves que nos encontramos con las mismas estructuras que hicimos en el plano, ¿verdad? Pero agregamos otras plantas. Se mantiene el mismo Carex bronce, que es el que está aquí, pero se puso junto con esta lantana, con el objetivo de que en un futuro toda esta cobertura que está en mulch sea o un espacio verde o sea una planta que me dé también a mí otro tipo de cuerpo, otro tipo de dimensión a la planicie que está aquí identificada. Ahora, como nosotros también este espacio lo tenemos que incluir dentro del mismo diseño, para nosotros como mantener la misma estructura y diagramas y la geometría que estaba aquí en este jardín, lo hicimos también con un óvalo, también separados con las mismas solerillas metálicas, que son estas que están aquí, que en un futuro, por supuesto, la idea es que se oxiden y den esa textura de envejecido y con una tonalidad marrón. Pero si se fijan aquí en este sector hay unos microtubos, y estos microtubos se atravesaron por este sector que está aquí, que es de la acera. Se abrió todo esto, se sacó y se puso aquí con un tubo PVC. ¿Esto que me hizo? Que me permitió de que ambos sectores tuviesen la facilidad de que sea un riego automatizado, que recordemos que eso es algo muy importante dentro de los jardines para nosotros mantener un control hídrico a las especies que nosotros tengamos dentro de nuestro paisajismo. Y como última, aquí en este sector, aquí pusimos también uno de biosma y un Carex, que ellos me van aquí a separar la entrada del estacionamiento, donde por este sector se instaló también otro microtubo que me sale de aquí y me entrega a mí entonces una cobertura total y un sistema de riego completo a todo el jardín que nosotros tenemos dentro del lugar. Ahora, ¿cuántos litros de agua estará gastando? Este jardín en el invierno gasta aproximadamente solo 15 litros y en el verano se espera que solamente gaste 35 litros. Esto va a depender de la adaptación de las plantas. Recordemos que en un principio las plantas deben tener un poco más de riego para que se adapten a la superficie, a la tierra, capten todos los elementos que hay dentro de ella, y después ya más adelante, cuando ya haya una tierra que esté nutrida, de que tenga que si bastantes microorganismos, ahí ya la planta se va a adaptar mucho más fácil y el riego se puede alargar un poco más. El resultado fue mucho mejor de lo esperado. De hecho, el cambio generó un cambio total a la imagen de la casa, así que estamos totalmente felices con el resultado. El antes y el después es realmente impresionante, sobre todo porque conversan tanto la naturaleza, esta parte verde, con la parte más sustentable, que tenemos estas cáscaras de nuez. Y realmente cambió muchísimo y estamos muy felices que podamos hacer un equilibrio entre la parte verde y lo sustentable y el cuidado del medio ambiente, sobre todo para las próximas generaciones que se van a venir. 1, 2 y 3. Y bueno, amorzotes, amorzotas, este es el final del video. Espero les haya gustado. Si es así, recuerden darle like, compartirlo con todas aquellas personas que saben que les gusta temas sobre el paisajismo y sobre la jardinería. Recuerden de suscribirse al canal si no lo han hecho, de seguirme en mis redes sociales como en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.